Buenos días, mi nombre es Marcos Crispino, trabajo en Artech, en el equipo de desarrollo de GeneXus, en particular en el generador de Smart Devices, y hoy vamos a estar viendo un poco más en detalle cómo se resuelven algunas cosas de la generación offline. Ya estuvieron viendo con Pablo y con Leonardo algunas cosas. En algunos puntos me voy a tener que repetir, pero bueno, espero ver algunas cosas nuevas también. Hace unos días, cuando estaba preparando la charla, estaba pensando a ver bien qué iba a decir y eso, y me llegó este tweet de Joel Spolsky. Para los que no lo conocen, Joel Spolsky es uno de los fundadores del sitio Stack Overflow. Además ha escrito varios libros de desarrollo de software y tiene una empresa que en particular tiene un producto que se llama Trello, que es para gestión de proyectos, tareas y demás. Y lo que anunciaba en el tweet es que en la nueva versión de Trello tienen soporte para agregar tarjetas, le llama ahí, son las tareas básicamente de forma desconectada, y se sincroniza la próxima vez que tiene conexión. Obviamente es del tema que voy a hablar, así que me vino bien para la introducción. Y lo interesante de este caso es que Trello es una aplicación que ya tiene 2 años en el Apple Store. Y bueno, fue el tiempo que le llevó a agregar esta funcionalidad. Con lo que estamos haciendo en GeneXus Tilo, ustedes van a tener disponible esta funcionalidad de forma casi inmediata, como mostraba Leonardo recién. Es cambiar una propiedad y la aplicación queda funcionando offline. Por lo tanto, van a poder salir desde el primer día con su aplicación ya con esta funcionalidad. Quiero definir rápidamente primero lo que es offline. Ya lo hicieron Pablo y Leonardo, pero no está mal reiterar este tema porque es un tema que a veces genera confusión. Por offline nosotros nos referimos a un escenario específico, es un escenario de conectividad limitada. Es una aplicación que requiere tener datos centralizados, pero que puede haber momentos en que no tiene conexión. Por lo tanto, tiene que tener acceso a datos locales y tiene que tener la posibilidad de ejecutar lógica compleja en el dispositivo. Vamos a ver entonces. Vamos a hablar sobre la base de datos local, vamos a hablar un poco sobre generación de código, vamos a hablar de sincronización, un poco más en detalle que lo que contó Leonardo hoy, y antes de la sincronización les voy a contar un par de escenarios que no es el escenario canónico de aplicaciones offline, pero que podemos resolver gracias a que tenemos base de datos local y generación en el cliente. Empecemos entonces con lo que es el objeto offline database. El objeto offline database, como ya vimos, se genera a partir de un objeto main SD que tenga la propiedad de Connectivity Support Offline, y es el encargado de determinar cuáles son las tablas que van a la base de datos local, al dispositivo, y también de determinar cuáles son los datos que se llevan cuando se sincronizan. Cuando abrimos el objeto, lo primero que vemos es que tiene un tab de condiciones. Esas condiciones son condiciones globales, son condiciones como se puede escribir en cualquier otro objeto GeneXus, y se aplican a las tablas para saber qué datos se tienen que llevar al dispositivo. Como vemos en el ejemplo, dentro de las condiciones puedo usar variables globales como la variable today, o puedo también usar variables definidas por el usuario, y esas variables se cargan en el evento start. En este ejemplo lo que estamos haciendo, no sé si se ve bien el código, es obtener cuál es el dispositivo que está intentando sincronizar, y a partir de ese dispositivo determinamos cuál es el área de ventas que le corresponde para llevar solo los datos de esa área de ventas. Es interesante también ver la navegación de este objeto. El objeto obviamente va a tener una navegación para el evento start, pero además tiene un evento synchronize para cada una de las tablas involucradas. Y en cada uno de esos eventos, que básicamente es un for each a la tabla, vamos a ver cuáles son las condiciones que aplican. Estas condiciones se aplican por tabla extendida. Es decir, por ejemplo, si tengo el filtro por clientes activos y estoy llevando también pedidos de esos clientes, voy a llevarme solamente los pedidos de los clientes activos. Esto nos garantiza la integridad de datos en el dispositivo. No me voy a estar llevando datos que no tengan su correspondiente clave foránea. La creación de la base de datos, que es la otra responsabilidad de este objeto, se realiza a partir, las tablas que van a esa base de datos se determinan a partir de las tablas que son accedidas desde el objeto main offline
Por lo tanto, la creación se genera luego de especificar ese objeto con el cambio de propiedad. Y en el momento de ejecutar esa creación, en GeneXus lo único que estamos haciendo es generar los programas, ya que esa creación se tiene que ejecutar en cada uno de los dispositivos donde se instale. La creación de la base de datos se ejecuta efectivamente en el dispositivo la primera vez que se ejecuta la aplicación allí. Por el momento estamos solamente creando la base de datos, no tenemos reorganización. Y hay una opción de precarga de datos, ¿no? Por ejemplo en la aplicación del evento, donde sabemos que todos los dispositivos van a tener los mismos datos, ¿no? Y además la base de datos es relativamente grande porque tiene, por ejemplo, las fotos de los oradores. Entonces no queremos que cada dispositivo tenga que sincronizar. Lo que hacemos en ese caso es hacer una primera ejecución en el simulador, eso hace la carga inicial de datos y luego esa es la base de datos que nos estamos llevando en la aplicación publicada. De esa forma todos los dispositivos cuando levantan la aplicación la primera vez ya tienen la versión inicial de los datos. Con respecto a la base de datos local, es un SQLite. SQLite ya viene instalado por defecto tanto en Android como en iOS. Soporta integridad transaccional, esto es, puedo hacer varias operaciones en la base de datos y hacer un commit al final. Y lo que no tiene es, bueno, no lo tenemos nosotros, es integridad referencial, pero de todas formas lo estamos resolviendo por programa. Y bueno, otra cosa a tener en cuenta es que las transacciones son bloqueantes, es decir, no puedo hacer dos operaciones a la vez, que tampoco presenta demasiada restricción en un ambiente donde es monousuario, porque el dispositivo es monousuario. Bien, veamos entonces un poco lo que tiene que ver con generación de código. En Evolution 2 y en las aplicaciones online en general, las aplicaciones del lado del dispositivo no tienen código generado. Lo único que estamos generando es una metadata que luego es interpretada por un flexible client, le llamamos, que sí está escrito en código nativo, pero es común para todas las aplicaciones. En las aplicaciones offline, como vimos que tenemos más requerimiento de procesamiento de datos del lado del dispositivo, necesitamos generar código, por lo tanto estamos generando código Java en Android y código Objective-C en iOS. Las diferencias entre online y offline es que los eventos start, refresh y load en online se ejecutan del lado del servidor, mientras que en aplicaciones offline se ejecutan del lado del cliente accediendo a datos locales. Los eventos de usuarios en esta versión beta 2 siguen siendo interpretados, pero con la diferencia de que las aplicaciones offline, si llaman a un objeto offline, obviamente lo hacen de forma local y no necesitan ir al servidor para ejecutar lógica, digamos. Obviamente los procedimientos y los data providers se generan offline accediendo a datos locales y lo mismo para los business components. Con respecto a lo que puedo hacer en el código generado en las aplicaciones offline, es básicamente lo mismo que puedo hacer en cualquier otro objeto GeneXus. Puedo acceder a datos mediante for each, puedo grabar con new o con business components. Puedo usar estructuras de control para hacer lógica más compleja que en aplicaciones online se resuelve al lado del servidor. Puedo hacer operaciones aritméticas, por ejemplo, o puedo usar funciones del lenguaje, como por ejemplo hacer un substring o usar variables predefinidas, como la variable today. Y un problema que surge con las aplicaciones offline es qué pasa con la seguridad. La seguridad, el GAM, que es lo que utilizamos como mecanismo de seguridad en las aplicaciones de Smart Devices, obviamente mantiene las credenciales en el servidor. No queremos que las credenciales de los usuarios vayan al dispositivo. Por lo tanto, la opción de login en aplicaciones, aún siendo aplicaciones offline, tiene que hacerse de forma conectada. El panel de login tiene que tener Connectivity Support Online. De todas formas, una vez que el usuario se loguea, para lo cual tuvo que estar conectado, el usuario sigue estando autenticado aunque la aplicación se desconecte y se puede seguir usando en paneles que son offline. Implementamos parte de la API del GAM en las aplicaciones offline de forma de poder consultar, por ejemplo, la dirección de mail del usuario, su identificador, si es anónimo o no, su nombre. Y por el momento tenemos solamente la autenticación, no estamos resolviendo la autorización, ya que implicaría llevarse los permisos del usuario al dispositivo. Bien, con esto entonces vimos que tenemos una base de datos local, vimos que tenemos generación de código, lo que nos permite resolver
lógica compleja, y esto nos permite resolver un par de escenarios que llamamos avanzados. En realidad, lo que son escenarios que no son el escenario canónico de lo que entendemos por aplicación offline, como decía antes. El primer escenario es una aplicación full offline. Esta aplicación en realidad no necesita una conexión con el servidor. Los datos de la aplicación pueden estar precargados o pueden ser datos generados por el usuario. Y un ejemplo que podemos tener es una aplicación de finanzas personales, por ejemplo, que yo no quiero registrar mis gastos, pero no quiero que haya un servidor centralizado donde un tercero tenga esa información. Quiero tenerlo yo solamente en mi dispositivo. El otro escenario, que es similar en algunos aspectos, es el de las aplicaciones basadas en servicios. Esta aplicación no es offline porque requiere acceder a servicios externos, pero no necesita de un servidor centralizado. Es una aplicación que necesita conexión para funcionar, pero que aprovecha las características de las aplicaciones offline en el sentido de que puede tener una base de datos local, o no, eventualmente podría no tenerlo, y utiliza la generación de código para acceder a los servicios externos. Un ejemplo de esta aplicación es Find My Plane, que la hizo Sebastián Gómez, está por acá. La había hecho originalmente en Evolution 2, online, y por lo tanto los servicios de la aplicación los consumía el servidor. Los servicios son los servicios de consulta, de horario de vuelos, de a qué aeropuerto llega, en qué estado está el vuelo, etc. Hay una versión nueva, hecha con GeneXus Tilo, que ya está disponible en Android, que lo que hace es consume los servicios directamente del dispositivo, por lo tanto no necesita tener un servidor que haga la conexión. Otro ejemplo podría ser una aplicación para un banco, que en realidad no quiero que los datos del banco, que manda el banco al dispositivo, pasen por un servidor centralizado. El banco va a querer que los datos vayan directamente al cliente. Bien, veamos entonces la sincronización. La sincronización, siempre estamos hablando de sincronización vista desde el cliente, ya que es el cliente, el dispositivo, el que inicia la sincronización. Y por lo tanto tenemos la recepción de datos, que es desde el servidor del cliente, y el envío de datos, que es desde el cliente hacia el servidor. La sincronización se configura a partir de algunas propiedades que tenemos en el objeto offline database, como ya vimos con Leonardo. Y bueno, para comenzar vamos a ver un poco la recepción de datos, que puede ser automática o manual. Esto no significa que se generen o no se generen los programas siempre se generan. Lo que significa automático o manual es en qué momento se disparan. Esto se define en la propiedad Data Synchronization Criteria, y si es automático, lo que va a pasar es que cuando levanta la aplicación, si pasó el tiempo especificado en esta otra propiedad, va a iniciar una sincronización nueva. Y en el caso de ser manual, vamos a tener nosotros como programadores GeneXus decidir en qué momento llamar al método receive de esta nueva API de sincronización. El método receive se puede usar también cuando la sincronización es automática, si queremos forzar una sincronización aunque no haya pasado el tiempo, por ejemplo. Lo otro que podemos configurar en la recepción de datos es si es portable o por registro. Esto se hace con esta otra propiedad. Por la diferencia entre ambas opciones es que cuando es portable, si los datos cambiaron en el servidor va a mandar toda la tabla nuevamente y los datos se reemplazan con respecto a lo que había en el cliente. Si es por registro, lo que estamos haciendo es calculando las diferencias entre los datos que tiene el dispositivo y los datos nuevos en el cliente, y mandamos solamente una serie de inserts, updates y deletes para que la base en el dispositivo quede en el mismo estado que la base del servidor. Vamos a ver un poco más en detalle cómo funciona la sincronización por registro. Para saber el estado que tienen los clientes, lo que tenemos son algunas tablas que se crean automáticamente en el servidor cuando tenemos un objeto main offline que sincroniza por registro, que sirven para versionar los datos de los clientes. Cuando el cliente pide una sincronización, lo que se guarda es la versión de datos que se le pasó a ese cliente para saber luego, para poder calcular luego las diferencias. Y también se guarda un juego de datos para poder
justamente calcular esas diferencias. Vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro, ¿o no? Supongamos que tenemos, inicialmente el dispositivo nunca sincronizó, en el servidor tengo una tabla de 2 registros, digamos, es un ejemplo muy simple, que tiene 2 registros, cliente 1, cliente 2. El cliente inicia la sincronización, el servidor calcula un hash para la tabla, que va a ser el identificador de la versión. Usamos un hash porque eso nos permite saber si la tabla cambió o no. Si el hash da distinto, quiere decir que cambió; si da igual, quiere decir que los datos son los mismos. Y le devuelve esos datos al cliente, le devuelve el hash y le devuelve los datos que tiene en ese momento. El cliente se queda con esa información. Luego pasa el tiempo, en el servidor cambiaron los datos, ¿no? Por ejemplo, modifiqué un registro, borré el segundo, ingresé un registro con ID3, y el cliente nuevamente inicia una sincronización. El cliente le pasa la versión de los datos que tenía, el servidor calcula el nuevo hash, le da distinto porque los datos son distintos, y por lo tanto compara los datos que correspondían a la versión que tiene el cliente con los datos que tiene actualmente en la tabla. Calcula las diferencias, le da que tiene que hacer un insert, un update y un delete. Eso se lo envía al cliente y el cliente se guarda el nuevo hash y aplica las operaciones de forma de quedar con los mismos datos que el servidor. No son todos los datos los que viajan al cliente, como ya vimos. Uno puede especificar condiciones en el objeto offline database y este filtrado de datos se hace antes de calcular el hash que vimos recién. Eso permite que solo se consideren los cambios que afectan a los datos que corresponden a ese dispositivo. El objeto offline database no tiene parámetros, pero hay información que podemos usar, por ejemplo, información del dispositivo, ¿no? Saber el identificador del dispositivo, qué sistema operativo tiene, el idioma, alguna cosa más. Y si estamos usando GAM, podemos saber cuál es el usuario que inició la operación, de forma de poder filtrar los datos si queremos que sean distintos por usuario o por dispositivo. Pasando ahora al envío de datos desde el cliente al servidor, estamos manejando Business Component, porque son la unidad que sabemos manejar, digamos, y podemos aplicar las mismas reglas de negocio del lado del cliente y del servidor. Para saber qué datos hay que enviar, lo que se hace es, se tiene nuevamente una tabla auxiliar, esta vez en la base de datos SQLite del dispositivo, que funciona como una cola de mensajes. Lo que se guarda es cuál fue el business component afectado, qué tipo de operación se hizo, los datos que tenía el business component en ese momento, y se guarda un estado que, que inicialmente es pendiente de envío, pero que va cambiando en la medida que avanza la operación en el proceso de sincronización. ¿En qué momento se hace el envío? Eso lo controlamos con una propiedad también en el objeto offline database que se llama Local Changes Processing, que el valor por defecto es When Connected. Esto significa que si en el momento en que se hace la operación el dispositivo tiene conexión, se registra en esta tabla auxiliar, pero ya se envía inmediatamente. Y la otra opción es User Defined, que es el usuario, el programador GeneXus, el que tiene que decidir en qué momento se hace el envío de los datos utilizando el método send de esta nueva API de sincronización. Hay un problema interesante que surge en esta sincronización automática cuando tenemos claves que son autogeneradas. Por autogeneradas me refiero a campos que son autonumber o una regla serial o puede ser un procedimiento que enumera los registros, que obviamente como depende de los datos van a ser distintos los valores que se creen en el dispositivo de los que se crean en el servidor. Además, estas claves son en general usadas como foreign key en otra tabla, ¿no? En tablas relacionadas. Y lo que pasa, como decía recién, es que van a cambiar de valor en el servidor. Vamos a ver un ejemplo de cómo resolvemos este caso. Supongamos que ingreso en mi dispositivo un cliente y una factura que están relacionados. Es el cliente 1 porque es el primer cliente que ingreso y hago el envío de datos al servidor. Esto es lo que llega al servidor. El servidor hace el insert de la primera operación, que fue el insert de clientes, y cuando hace el insert el cliente se enumera y queda, por ejemplo, con el número 24. Lo que hace el servidor es, antes de mandar la factura a la base de datos, actualiza los datos
para que quede relacionada con el cliente correcto. Se hace el insert con el cliente 24, como decíamos, y luego se envían los datos al cliente. Al cliente se le dice que la operación fue exitosa, pero además se le dice que tiene que hacer los mapeos, ¿no? Que tiene que decir que el cliente que estaba con identificador 1 ahora es el 24 y que la factura que le enviamos, que decía que era del cliente 1, en realidad es del cliente 24. Esos datos se actualizan en la base de datos del cliente, de forma tal que cuando paso la siguiente factura para ese cliente, ya en el envío que hagamos al servidor va a ir la factura con el cliente correcto. Otro problema que surge es qué pasa cuando hay errores, ¿no? Yo decía recién que las reglas de negocio que aplican en el cliente y en el servidor son las mismas, ¿no? Por lo tanto no es un escenario tal vez de los más comunes, pero puede pasar, ¿no? Por ejemplo, tengo ingreso pedidos del cliente y justo el cliente pasó su límite de crédito, entonces no puedo ingresar el pedido. Lo que va a pasar es que el servidor va a responder con un error. Ese envío va a quedar en el dispositivo, va a quedar marcado como que tuvo un error, va a quedar el mensaje de error en el dispositivo, y esto se puede consultar usando la API de sincronización, que nos permite ver las operaciones que están pendientes de envío, las que se devolvieron con error, cuál fue su error, y tiene una opción de reenvío de datos, ¿no? Que por ahora es bastante limitada en el sentido de que intenta enviar los datos como los envió la primera vez. Por lo tanto, si queremos que esa operación tenga éxito, vamos a tener que hacer algo del lado del servidor, si no va a volver a fallar. Bueno, entonces estuvimos viendo lo que es la base de datos offline, hablamos sobre generación de código, vimos que esto nos habilita a resolver algunos escenarios que no eran el escenario canónico de aplicaciones offline, y vimos cómo funciona la sincronización y algunos problemas que se resuelven de forma automática. Esto va a estar disponible en la versión beta 2 cuando se libere en las próximas semanas. Ya está disponible en realidad, si quieren probarlo en los night builds que hay hoy de Tilo. Y bueno, muchas gracias.